Sean bienvenidos al programa Tiempo de Gracia. Es un gusto para mí estar nuevamente aquí junto con mi esposo en este espacio. Hola, ¿cómo te encuentras? Hola Carolina y televidentes, muy buenos días. Por la gracia del Señor, muy bien. Y bueno, siempre hay esa expectativa y ese gozo de poder compartir de la palabra del Señor. Y más en el día de hoy que vamos a tratar un tema que personalmente me encanta. Bueno, como sabemos, en la dinámica de nuestro programa siempre hay un tema en cada episodio y hoy es solo en Jesucristo hay salvación. Leonel, en el programa anterior, hacia el final, nos hablabas que la salvación es única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. No existe otra posibilidad en que el hombre pueda ser salvo, porque debe ser solamente en Jesucristo, digamos, esa salvación. ¿O cuál es esta condición también con la cual debe ser únicamente Él y no en otra persona, cosa? Esta es una pregunta de suma importancia. Y en el programa anterior hablábamos acerca de la caída del hombre, cómo este primer hombre, que su nombre era Adán, Dios hizo un pacto de obras con él. ¿Por qué un pacto de obras? Porque dependía de la obediencia de Adán. Y recuerda que Adán representaba a toda la humanidad. Quiere decir que si Adán obedecía ese pacto, entonces todos nosotros en Adán íbamos a tener vida. Nuestra vida iba a ser preservada. Pero si Adán caía, desobedecía, quebrantaba ese pacto, todos nosotros en Adán íbamos a morir. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Al Adán representarnos a nosotros, de él heredamos la corrupción, es decir, una naturaleza pecaminosa que siempre nos va a inclinar a pecar y a pecar, pero también la culpa. Eso quiere decir que toda la humanidad delante de Dios se encuentra en un estado de culpabilidad y condenación eterna. Pero mira qué interesante, porque en ese mismo instante en que el hombre cayó, Dios podía ejecutar su juicio y exterminar a Adán, es decir, condenarlo juntamente con Eva y así terminar el mundo. Pero no fue lo que Dios hizo. Y es allí donde nosotros encontramos la naturaleza de la expiación que se requiere. ¿Qué significa la expiación? Un sacrificio que Dios requiere para el pago de ese pecado. Y se requiere a la luz de lo que la Biblia nos habla de ese sacrificio que Cristo presentó. Se requiere lo siguiente: primero, que la persona, para que pueda pagar por ese pecado, tiene que ser una persona que no sea un descendiente de Adán. En segundo lugar, tiene que ser una persona que desde el momento de la concepción hasta su muerte no haya cometido un solo pecado. A la vez, él debe enfrentarse al juicio divino, es decir, a la ira inextinguible de Dios, a la justicia de Dios. Y por lo tanto se requiere que esta persona sea Dios. La pregunta para nosotros es: ¿quién de la humanidad reúne esta condición? Y la respuesta es ningún ser humano. Y de ahí partimos por la sencilla razón que se requiere que Dios venga en carne para que sea Él mismo quien pueda pagar por los pecados de su pueblo. Y se requiere, viendo la economía, es decir, la funcionalidad de Dios, porque Dios existe en tres personas y esta es la maravillosa doctrina de la Trinidad, se requiere que la segunda persona de la Trinidad sea quien venga en carne. O sea que, lógicamente, y analizando lo que la Escritura nos dice, debe ser Dios en la segunda persona de la Trinidad, que debe hacerse hombre, porque debe ser uno de la raza humana que debe pagar, pero a la vez debe ser Dios. Entonces, esta condición única y exclusivamente la vemos en el Señor Jesucristo. De hecho, cuando el hombre peca, lo que Dios hace no es condenarlo, sino que Dios le predica el Evangelio, que era lo que hablábamos también en el programa anterior. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente.
Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Así que aquí está hablando de un descendiente de la mujer. Y en el libro de Génesis podemos nosotros ver esas dos descendencias. Una descendencia de la mujer que representa a los hijos de Dios y una descendencia de la simiente de la serpiente que representa a los hijos de Satanás. En eso está dividida la humanidad. Pero si nosotros vamos más adelante, vemos que esta salvación fue planeada. Y esto se conoce como el pacto intratrinitario o el pacto de redención, donde en la eternidad la salvación fue planeada. Y lo que yo te estaba diciendo al comienzo y a los televidentes es que esto se acordó entre las tres personas de la Trinidad, donde la segunda persona de la Trinidad vendría a morir por su pueblo, donde Él vendría a hacerse hombre, con todas las facultades como hombre, excepto una, que Él jamás pecó. Porque no venía de una naturaleza corrompida como la nuestra, porque además Él es Dios, o sea que Él es Dios hombre. Qué interesante lo que estamos tratando acá. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, que nos habla precisamente acerca de ese tiempo. Dice, pero cuando vino la plenitud, o dice otra versión, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Si es el Hijo de Dios, quiere decir que tiene la misma naturaleza de Dios. Dice, nacido de mujer. Y es precisamente de ella que toma carne. Recuerda que Cristo fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. No fue por ningún hombre. Por lo tanto, Cristo era libre en su naturaleza humana de corrupción, de pecado. Pero también dice, nacido bajo la ley. Es decir, que Cristo debía someterse al cumplimiento de la ley. ¿Para qué? Dice allí, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Esta es la manera en que Dios salva a la humanidad, por medio de Cristo Jesús, quien cumple perfectamente las demandas de la ley, es decir, la justicia de la ley, lo que el pecado requería en cuanto a la satisfacción divina. Cristo lo hace. Cristo lo hace. Y otro texto que es muy explícito en cuanto a decir enfáticamente que solo en Cristo hay salvación. Y lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, dice, en ningún otro hay salvación. Y si tú te das cuenta, en ningún otro hay salvación, el versículo 11 dice, Jesús es la piedra. O sea, está diciendo que aparte de Jesús, no hay salvación. ¿Por qué razón? Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aquí la misma escritura está diciendo que la salvación es única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Y otro texto que nos ayuda a entender de ese papel mediador de Jesucristo, recuerda lo que hablábamos hace un momento, de esa enemistad que se produjo entre Dios y el hombre, que es la muerte espiritual. El hombre sin Cristo se encuentra enemistado con Dios. Se requiere de un mediador. ¿Y un mediador quién es? Precisamente un mediador es aquel que se coloca entre dos partes enemistadas para reconciliarlas. Y ese es el papel que realiza el Señor Jesucristo. Mira lo que dice Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios. La Biblia enfáticamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dice que hay un solo Dios. Recordar que en el primer programa hablamos que la Biblia es la palabra de Dios. O sea que lo que estamos leyendo acá es lo que Dios quiso revelar de sí mismo. Dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Dice, Jesucristo, hombre. Un solo Dios y un solo mediador. Y recordar que ese mediador cumple la condición de ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Bueno, ¿no sería Dios, digamos,
injusto y falto de amor determinar que solamente la salvación fuera en Jesús? Qué pregunta, y esta es una pregunta que normalmente uno se encuentra, que la formulan las personas en la calle o cuando uno está compartiendo el Evangelio. Mira, es todo lo contrario. Recuerda, Jesucristo es Dios. Así es. Él estaba en la eternidad, Él fue el que creó los cielos y la tierra, porque el Padre planea, el Señor Jesucristo ejecuta el plan de Dios y el Espíritu Santo embellece la obra, es decir, Él finaliza la obra. Ahí vemos la acción intratrinitaria. Pero el Señor Jesucristo en la eternidad, Él estaba siendo alabado por los ángeles después que fueron creados, Él estaba en el cielo, Él es santo, 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 como lo dice la Escritura. Él no tenía ninguna necesidad de venir a salvar a personas que se habían rebelado contra Él. Tampoco el Padre tenía la necesidad de enviar a su Hijo. Pero precisamente eso es lo que nos muestra la Escritura, que siendo el Señor Jesucristo, Dios, mira lo que dice Juan capítulo 3, versículos 16 al 17, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es todo lo contrario, mira cómo está diciendo aquí el apóstol Juan, registrando las palabras de Cristo cuando estuvo en la tierra, dice que Dios amó al mundo. Es una manifestación, es una expresión del amor de Dios hacia el mundo que Él hubiese dado a su Hijo. Dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito de Dios el Padre de dar a su Hijo y de que Él aceptara voluntariamente a venir a morir por su pueblo es que Dios amó al mundo. Y Él lo dio para que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo en su primera venida, porque Él vino como un cordero, dice la Escritura, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, todos aquellos que del mundo crean, sin importar la nacionalidad, que crean en el Señor Jesucristo, serán salvos. Y Romanos 5:8 nos dice lo siguiente. En Romanos capítulo 5, versículo 8, habla de esa demostración del amor de Dios. Dice lo siguiente, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿En qué sentido Él demuestra su amor para con nosotros? Dice lo siguiente, en que siendo aún, es decir, permaneciendo aún en el estado pecaminoso, dice en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Eso no es amor? Cuando nosotros merecíamos la condenación, aún mira, cuando nosotros vamos al evento de la cruz, muchas de las personas que allí estaban blasfemando en contra de Jesús, muchos de ellos fueron salvos después. Y en ese momento aún podemos ver a Cristo diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que dicen. Entonces es todo lo contrario. Dios no es injusto. Y de hecho, si Dios condenara a toda la humanidad en ese mismo momento en que Adán quebrantó el pacto, Dios no sería injusto, Dios sería justo. Porque cuando se aplica o se sanciona una ley que se ha establecido, eso es justicia. Ok. Bueno, o sea que Dios al enviar a su Hijo significa entonces que Jesús es Dios. Sí, ya lo habíamos dicho hace un momento, pero queremos verlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, un texto como Romanos, ahí donde estamos, Romanos capítulo 9, versículo 5, nos habla acerca de esto. Dice, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne, es decir, del pueblo de Israel, procede el Cristo. Cristo según la carne, Él vino de la descendencia judía, específicamente de la línea de Judá. Pero dice lo siguiente, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén. Mira que Pablo está diciendo aquí que Cristo es Dios, dice Dios bendito por los siglos, amén. Y otro apóstol, el apóstol Juan, en su evangelio, en el prólogo de este evangelio, en Juan capítulo 1,
versículos del 1 al 3, dice lo siguiente: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es este Verbo? El versículo 14 nos da la respuesta. Dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Al decir que el Verbo estaba en la eternidad, quiere decir que estaba frente a frente con el Padre. Y dice, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 nos da un dato interesante, dice que ese Verbo se encarnó. Entonces, ¿de quién está hablando allí? Del Señor Jesucristo. Estos textos claramente nos dicen que Jesucristo es Dios. Así es. Bueno, según lo que tú nos has dicho, Jesús es Dios, pero también es hombre. ¿Por qué era necesario que se hiciera hombre? No podía simplemente bajar del cielo y presentarse: yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios, soy su Salvador, crean en mí. Bueno, un texto que nos ayuda a partir para dar respuesta a este tema es Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Allí está diciendo que fue la humanidad la que pecó. Pero si vamos un poco más adelante, Romanos capítulo 6, versículo 23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este pasaje nos está diciendo que el precio por el pecado debe ser morir. O sea, por esta razón es que Cristo no simplemente desciende del cielo como Dios y dice: yo soy Salvador, todos los que crean en mí serán salvos, sino que es que Cristo tiene que pagar el precio de ese pecado. Y eso es lo que efectivamente viene a ser. Por eso se requiere que Él sea hombre también. Aparte de ser Dios, se requiere que sea hombre. Cuando nosotros vamos ahí a Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, nos da una explicación de lo que estamos diciendo. Dice: pues lo que la ley no pudo hacer, la ley fue dada al pueblo de Israel, pero también hay una ley universal que es los 10 mandamientos, que fueron dados a ellos, pero no solamente era para ellos, sino para toda la humanidad. Y esta ley lo que hace es mostrarle al hombre su condición perdida. Dice: ya que era débil por causa de la carne. ¿Por qué? Porque la carne de la humanidad, y cuando se refiere aquí carne, se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa del hombre. Dice: Dios lo hizo enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Mira lo que pasó. Era necesario que el pecado fuera condenado en la carne. Era necesario que el pecado fuera condenado en la raza humana. Y por eso Cristo participa de la naturaleza humana, para poder llevar a cabo la satisfacción de la justicia plena y, vamos a decirlo así, perentoria de Dios. Bueno, decías que pues, Jesucristo debía morir, porque tuvo que morir en la cruz, tuvo que derramar su sangre. Mira, Gálatas capítulo 3 nos dice lo siguiente: cuando nosotros caímos en pecado en Adán, y no solamente en el pecado de Adán, sino que a partir de ahí, por causa de esa naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán, continuamos pecando y pecando. Y dice Gálatas capítulo 3, el versículo 20, Gálatas 3, versículos 13 y 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Recuerda que más adelante, ahí en Gálatas 4:4, que ya lo leímos, va a decir que Cristo fue nacido bajo la ley. Él debía someterse a la ley para podernos redimir de la maldición de la ley. Dice: habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Al decir o al mostrar la Biblia que Cristo murió en la cruz, estaba mostrando al mundo
que Él se estaba haciendo maldición por aquellos que habían pecado y los cuales Él estaba representando, obviamente. Dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo, del Espíritu mediante la fe. De hecho, la crucifixión fue inventada por los asirios, pero esta técnica fue perfeccionada por los romanos. Los romanos no se practicaban entre sí la crucifixión, pero llevaban al peor, a la escoria del pecado, y los crucificaban. O sea, al pecador que consideraban al pecador más miserable y más vil de la humanidad, lo colgaban en una cruz. Y eso era lo que Cristo estaba haciendo, porque Él nos estaba representando allí, a todos aquellos que creemos en Él, que somos que éramos los miserables, los más dignos de condenación. Cristo ocupó nuestro lugar y por eso fue necesario que Él muriera en la cruz y nos redimiera. Pero también Hebreos capítulo 9 dice lo siguiente, Hebreos 9:22 dice, y según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre, pero mira lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Se requería que Cristo fuera crucificado para redimirnos de la maldición de la ley y que derramara su sangre preciosa para podernos perdonar, para que nosotros, todos los pecados que cometimos en Cristo, fueran absueltos por esa obra maravillosa que Él hizo al derramar su sangre preciosa. De hecho, la sangre de Cristo fue el precio que Él pagó para podernos redimir para Dios, para poder satisfacer la justicia legal de Dios. Entonces, lo que Cristo presentó fue un sacrificio que satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Sí, exactamente, porque decíamos al comienzo que lo que se exige, esa expiación por causa de la naturaleza de Dios. Dios es justo, pero también Dios es amor. Es decir, la Escritura dice que Dios no dará por inocente al culpable. Si alguien peca, debe morir, debe someterse al juicio de Dios. Pero Cristo hizo precisamente eso. Mira lo que dice Hebreos 10, 11 al 14. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día. Aquí hablando de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, que ellos presentaban un sacrificio, uno anual, pero también presentaban un sacrificio todos los días, uno en la mañana y presentaban un segundo sacrificio en la tarde, para poder aplacar o apaciguar la ira de Dios. Y eso es lo que hacían los sacerdotes, dice, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, pero mira lo que dice, que nunca pueden quitar los pecados, porque este sacrificio es temporal, pero el sacrificio que presenta Cristo es un sacrificio eterno. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Mira lo que hace Cristo. Cristo es a la vez el sumo sacerdote, pero también Cristo es aquel que presenta la ofrenda. ¿Y quién es la ofrenda o el sacrificio? Es Cristo mismo. Él mismo se ofrece y recuerda una vez más, y recuerden, amados televidentes, Cristo es Dios y es hombre. Eso quiere decir que ese sacrificio es eterno y es lo único que puede perdonar nuestros pecados. La obra de Cristo, lo que Cristo hizo, es lo único que puede satisfacer lo que la ley de Dios exige. Y por eso este sacrificio de esta naturaleza. ¿Cuál es ese resultado de la muerte de Jesucristo? Bueno, vamos a volver una vez más a Romanos capítulo 5. El versículo 1 nos habla allí de este resultado. Y dice lo siguiente: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, esa palabra justificados significa ser declarados inocentes con base a la justicia de Cristo. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el resultado es paz. El resultado es una reconciliación eterna con Dios. Pero también dice Romanos 8:1, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está diciendo
que todos aquellos que están en Cristo, todos aquellos que han creído en Cristo, ya no tienen condenación. La salvación no se pierde, es una salvación eterna para todos aquellos que confían única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. Y un texto más que nos ayuda a entender qué fue lo que Dios hizo y cuál fue el resultado de esa obra maravillosa. Lo encontramos en 2 Corintios capítulo 5, versículos 19 hasta el versículo 21. Dice, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Por eso dice que justificados tenemos en Cristo, tenemos paz para con Dios, porque hemos sido reconciliados. Y cuando Cristo está siendo crucificado, entonces está reconciliando a los hombres con Dios. ¿Cuáles hombres y cuáles mujeres? Obviamente allí la palabra hombres es genérico porque está incluyendo tanto a hombres como mujeres. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice Pablo, por tanto somos embajadores de Cristo o representantes de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Mira cómo es que dice, y Pablo explica más adelante, cómo es que Dios no toma en cuenta el pecado de los hombres por aquellos que Cristo murió. Bueno, dice que aquel que no conoció pecado, que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Es decir, lo trató como un pecador. ¿Qué fue lo que hizo allí? Y ahí debemos entender la doctrina de la justificación. Cuando vemos la justificación, al ser declarados inocentes en la justicia de Cristo, para todo aquel que cree en Él, lo que ocurre es lo siguiente. Allí encontramos otra palabra que se refiere, o técnicamente se conoce como la imputación. Y la imputación significa acreditar en la cuenta de, o colocar en la cuenta de, o transferir en la cuenta de. Lo que el Padre hizo fue que tomó nuestros pecados y se los transfirió a la cuenta de Cristo. Y Cristo cumplió perfectamente toda la ley desde el momento de su concepción hasta su muerte, lo que decíamos inicialmente que se requiere. Sí. Pero también Él paga el pecado, el precio del pecado lo paga en la cruz. Y Él se está presentando allí en la cruz del Calvario como los pecadores que nosotros éramos. Él estaba llevando sobre sí mismo todo el pecado de aquellos que creen en Cristo. Pero toda esa justicia que Cristo cumplió, ¿sabe qué pasó? Se transfirió a nuestra cuenta. De tal manera que cuando nosotros creemos en Cristo, y por eso allí se constituye la justicia de Cristo para que nosotros seamos declarados inocentes en Él, todo lo que Cristo cumplió fue cargado a nuestra cuenta, y ahora Dios el Padre nos ve en Cristo como si jamás hubiéramos cometido un solo pecado. Es por eso que el único medio de salvación es Jesucristo. No hay alguien más que pueda pagar, ni en el cielo, ni en la tierra. Ni ángeles, ni santos, ni ninguna otra persona, ni siquiera el Padre, ni siquiera el Espíritu Santo. Porque la salvación fue planeada por Dios el Padre, pero fue ejecutada por el Señor Jesucristo. Él fue el que pagó por el pecado de todos aquellos que creen en Él. Y es con base a su justicia en que las personas pueden ser declaradas inocentes, y por lo tanto cuando se presenten en el tribunal de Dios, entonces son absueltos de toda culpabilidad, porque Cristo ya lo pagó. Bueno, hemos estado hablando que Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre, pero la palabra también nos dice que Él resucitó. ¿Qué implica esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Esta es una pregunta clave, Carolina y televidentes. Mira lo que dice Romanos 4:25. Dice lo siguiente, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Hablando de Cristo, Él fue entregado por causa de nuestro pecado y resucitado para nuestra justificación. Dijimos que Cristo presentó un sacrificio, que Cristo presentó una ofrenda. Y cuando Cristo resucitó, estaba dando a entender, y de hecho la Escritura lo corrobora, que el Padre aceptó que un sustituto, Jesucristo, pagara por el pecado de todos aquellos que creen, y por eso Él fue levantado de los muertos, porque el Padre aceptó que
que esa ofrenda que Cristo presentó nos cubriera a nosotros. Y por esa razón somos absueltos, porque ya el pecado nuestro, si creemos en Cristo, fue condenado en Cristo Jesús. Bueno, pues definitivamente lo que hemos estado hablando nos muestra que no hay otra salvación, no hay otro medio, otra forma de ser salvos que solamente por medio del Señor Jesucristo. Como lo hemos reiterado, pues realmente no hay otro, como dice la palabra, no hay otro camino, verdad y vida para nuestra salvación y para esa vida eterna. Es así, ¿no? Cristo mismo dice, yo soy la puerta. La única puerta para entrar al reino de los cielos es Jesucristo. Es decir, no se puede buscar otro medio, no se puede buscar otra puerta, no se puede buscar otro ser divino. Solamente Jesucristo es la puerta a la salvación. Dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. ¿Eso qué implica? Que si alguno entra por otra puerta, no será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero también Juan capítulo 11, versículos 25 al 26, estuvimos bastante tiempo en Romanos, entonces como que me quedé ahí en Romanos. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26 dice lo siguiente. Recuerden que esto está en el contexto de la muerte de Lázaro. Dice, Jesús le contestó, hablando con Marta. Marta era una hermana de Lázaro. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y esta muerte no solamente es a la muerte espiritual, también a la muerte física. El creyente experimenta muerte, pero de hecho la Escritura no le llama muerte, le llama sueño. Porque todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, en su segunda venida resucitarán en un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de Cristo. Y todos aquellos, y para ir a vida eterna, ¿no? En cielos nuevos y tierra nueva. Y todos aquellos que no creen en Cristo también van a resucitar, pero en este mismo cuerpo, en un cuerpo susceptible al pecado, para ir a una condenación eterna en el infierno, donde experimentarán la justicia de Dios, la ira de Dios, excluidos de Dios por siempre. Y dice el versículo 26, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y dice el Señor Jesús, ¿crees esto? Y esta es la pregunta para todos los televidentes que nos están sintonizando. ¿Crees tú que en Jesús hay salvación? ¿Crees tú que Jesús es el único que puede salvarte? Si no lo crees, yo te invito a que creas en el Señor Jesucristo, ya que su palabra lo dice claramente. Tú no tienes que repetir una oración de fe, sino lo único que tienes que hacer es verdaderamente confiar en Él, creer en que Él murió por todos y cada uno de tus pecados, seguirle en obediencia y buscar un lugar donde poder congregarte, donde te prediquen verdaderamente lo que Dios dice en su palabra. No esperes más, porque tal vez el tiempo pudiera ser hoy. Tú no sabes si hoy vas a morir, y si estás sin Cristo, sabes que vas a enfrentarte a una condenación eterna. Pero si tú crees en Cristo y si mueres hoy, irás directamente a la presencia del Señor. Pero también cuando Cristo venga en su segunda venida, no sabemos cuándo sea, no sabemos, quizá pudiera ser hoy, tú experimentarías la misma situación. Si no crees en Cristo, irías a una condenación eterna donde ya no hay nunca más oportunidad. La Biblia solo habla de cielo y de infierno, y habla única y exclusivamente de la salvación en Cristo Jesús. Bueno, Nenel, muchas gracias por tu tiempo y damos gracias a Dios por estas maravillosas verdades que han sido reveladas en su palabra y que nos dan esa esperanza de vida eterna en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias a los televidentes por sintonizar nuestro programa y nos vemos en un nuevo episodio. Bendiciones. Bendiciones.